Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Cuando yo era muy jovencito, muy joven, recuerdo haber oído hablar de la Escuela de Cine de Barcelona como una especie de gran fenómeno cinematográfico, como algo sobrenatural que pasó en España, en una España en blanco y negro, viviendo todavía los años duros del franquismo, y en Barcelona, mientras en Madrid directores estaban haciendo cine de un realismo más bien oscuro, en Barcelona hacía la luz. Y se creó una escuela de cine de Barcelona sin que se hiciera con grandes papeles ni con un planteamiento muy determinado. Una serie de directores, productores, actrices, actores, pensaron que había que hacer algo distinto, nuevo, loco, que rompiera un poco todos los tabús que había en la España franquista. Y ahí nació, en los años 60, hija, se le ha dicho, de la Nouvelle Vague, en la Escuela de Cine de Barcelona. No está en esta mesa Jordi Grau, como era nuestro deseo. Ha estado hasta hace un momento aquí sentado, se ha sentido indispuesto y se lo han llevado para revisarle y ponerle a punto de nuevo. Estos son una generación incombustible. Entonces esperamos que se recupere esta misma tarde. No puede estar aquí, pero les transmito una anécdota que me ha contado muy deliciosa. Cuando vino aquí en el año 62 con la película, que está además programada, que es Noche de Verano, ¿no? Y esto era un festival que se llamaba de cine, había sido cine religioso y era de valores humanos. Entonces, claro, aquí había, pues bueno, no vamos a engañar, el poder de la Iglesia era muy poderoso, también el del Ejército en aquel momento, estaba la Sexta Región Militar, y este hombre vino con esta película. Claro, se provocó aquí un cisma entre los progres que aplaudían que esto era una maravilla, una ruptura, y los del Opus Dei y otra gente que realmente la montaron llamándole, bueno, de todo, y si hubiera tenido una hoguera cerca, le hubieran tirado la hoguera. Entonces él logró superar toda esta historia y fue una película muy reconocida en aquel tiempo, ganó la batalla la progresía de entonces y realmente esa película se convirtió en un modelo del cine que siempre ha programado este festival, porque en España todo otro tipo de cine estaba prohibido. Bueno, la Escuela de Cine de Barcelona la van a introducir básicamente Esteban Riambau, que tengo a mi izquierda, director de la Filmoteca de Cataluña, pero antes que nada periodista, historiador de cine, director de cine, y al otro lado Mirito Torreiro, compañero, periodista, escritor, crítico, él también es crítico. Bueno, son una pareja imbatible que tuvieron la idea de realizar este libro que tienen delante, que es, yo creo, la única crónica seria y amplia de lo que fue este movimiento que trajo la luz a Barcelona hace ya 50 años, que hemos querido celebrar. Y verán que tenemos unos packs de Jacinto Esteva. Para muchos, Jacinto Esteva era probablemente considerado el más talentoso de todos ellos, el más distinto, el más dispar. Era un gran creador. En aquella escuela, ya lo van a contar ellos, estaban Vicente Aranda, estaba Gonzalo Suárez, estaba Vicente Grau, estaba Jacinto Esteva, había una colección de editores, estaba Pera Portabella y había una serie de damas, grandes señoras de aquel movimiento. Serena Vergano era una de ellas, que está aquí presente. Entonces, yo les voy a dejar, ellos van a comentarles mejor quién está en la mesa, lo que significa, y luego van a iniciar un diálogo. Yo solo quiero darles mi bienvenida más emocionada. Cuando yo fundé Cinemanía, uno de los primeros actos que se hicieron el año siguiente fue hacer una fiesta en Barcelona con Cinemanía para celebrar el 30 aniversario. Me acuerdo muy bien. Hace 20 años. Bienvenidos, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Gracias. Bien, muchas gracias a Javier Angulo por esta presentación, pero sobre todo por esta iniciativa de celebrar los 50 años de la Escuela de Barcelona. 50 años porque el año 67 fue el año en que se estrenaron la mayor parte
de películas de la escuela, y efectivamente es el 50 aniversario. Y como dije ayer en la presentación, me hace una particular satisfacción que justamente en estos días y en estos momentos el homenaje a la Escuela de Barcelona se haga desde Valladolid. En aquella época, una de las fronteras de la escuela era la oposición, yo creo que más de postureo, como se dice ahora, que real, entre Barcelona y Madrid. Desde la Barcelona cosmopolita se decía, se hablaba despectivamente de cine mesetario, se hablaba de las películas que olían a trigo, etcétera, y que justamente desde un festival donde se reparten espigas de oro se homenajea a la Escuela de Barcelona en estos momentos, es una doble satisfacción. Para nosotros, y cuando digo nosotros, en estos momentos digo Mirito y yo, es casi una doble conmemoración, porque nosotros empezamos a preparar la primera edición de este libro cuando la escuela tenía 25 años. Es decir, la primera edición se publicó en el año 93, es decir, prácticamente 25 años. Y en aquel momento la Escuela de Barcelona era algo como olvidado, como tabú, y al mismo tiempo provocaba un cierto sonrojo en la mayoría de los protagonistas de aquel movimiento. La respuesta que recibimos cuando empezamos a contactar con ellos fue, ¿quieres decir? Pero es que aquello hace muchos años, aquello no tuvo ninguna importancia, fueron pecados de juventud, en las películas ya nadie se acuerda, etcétera. Pero en cambio nosotros lo teníamos clarísimo de que, viniendo de una tradición historiográfica que nuestra generación se había formado bajo el paraguas de la Nouvelle Vague y de los nuevos cines europeos, había un nuevo cine absolutamente vanguardista que se había hecho en la España de los 60, y este nuevo cine era la Escuela de Barcelona, y efectivamente las películas entonces estaban como muy olvidadas, nadie se había interesado posteriormente por ella, todo quedaba en las hemerotecas, y fue así como empezamos a investigar, y se publicó una primera edición del libro en catalán en el año 93, y después Jorge Ralde, miembro de esa Goix Divina ampliada de la Escuela de Barcelona, como responsable de Anagrama, nos pidió una segunda edición modificada y ampliada, que son la que en estos momentos tienen en la mesa. Ahí entramos también una segunda generación, que también es la generación de Daria Esteva, la hija de Jacinto, que en aquel momento pues, fue una de las primeras personas. Jacinto había muerto ya hacía unos cuantos años. Fuimos a llamar a la puerta de su casa, y Daria tiene un encargo, el encargo del cazador, que es preservar la memoria de su padre. Y entonces ahí... Esto como muy dramáticamente. No, pero ahí estaban los papeles y correspondencia de Jacinto, en Filmoteca estaban las películas, hicimos posteriormente una exposición, en estos momentos hemos publicado el DVD con la obra completa, y yo creo que este es el legado y la continuidad de esta escuela, a la cual pues Serena, ya se ha dicho antes, perteneció no solamente como uno de los rostros más emblemáticos de muchas películas, de Circlas, de Esquizo, de Una historia de amor, por el cual ganó el premio de interpretación en San Sebastián, de Dante no es únicamente Severo, sino también por vivir aquel momento que a nosotros, la verdad, siempre nos ha dado mucha envidia, porque yo creo que además de hacer cosas estupendas, os lo pasasteis estupendamente bien. Entonces, nosotros vimos las películas estupendas, pero nunca pudimos compartir el demasiado joven. Exactamente, pero se intuye que os lo pasasteis realmente muy bien, y eso es lo que después también se ve en las películas. Hoy en día las películas están relativamente bien conservadas, unas mejores que otras. Por ejemplo, habríamos querido proyectar la primera película de Jaime Camino, pero la copia en estos momentos no está disponible, sí los negativos. Pero del resto, y la prueba es este ciclo que se ve aquí en Valladolid de una manera muy extensa, son 15 títulos, todos ellos en unas condiciones de proyección realmente satisfactorias. Por lo tanto, en estos momentos lo que sí que, como archivista, como responsable de la Filmoteca de Cataluña, puedo decir es que la memoria de la escuela está garantizada para las generaciones futuras.
Yo estoy seguro que en el 75 aniversario que organizará Javier, nosotros ya no estaremos, pero sí que en el 75, yo espero que no, en el 75 aniversario las películas sí que van a estar, y esto yo creo que es lo más importante. Entonces, no sé si, Milito, quieres añadir algo sobre lo que realmente fue la escuela antes de pasar la palabra a las señoras aquí presentes. Decía José María García Escudero, que fue el director general de cine de la época, que los más jóvenes, bueno, no sé si los tan jóvenes, pero bueno, digamos que los que tienen menos años que nosotros lo recordarán seguramente porque fue el fiscal togado, era general togado del Ejército del Aire y fue el fiscal del juicio del 23F. Antes de todo eso, había sido director general a comienzos de los 50, lo echaron y luego lo fue en los 60. Era un poco el rostro de una cierta apertura, de una modesta apertura dentro del franquismo. Decía García Escudero que en un libro de memorias de la época, el diario de un director general, decía, el resto de los países europeos tienen un cine. España tiene dos. Un nuevo cine. Un nuevo cine. España tiene dos. Algo de verdad había en eso, porque sí es cierto que había el cine mesetario, ¿no? Esteban recordaba, hace un rato estábamos hablando de esto, y recordaba una frase bastante más hiriente de Carlos Durán. No era solamente que el cine el nuevo cine español oliera a trigo o fuera un cine mesetario, sino era un cine de señoras vestidas de negro que tenían bigote y que se quedaban embarazadas al primer polvo. Entonces, un poco eso también tiene el nuevo cine español. Lo que pasa es que a mí hay una cosa que me gusta mucho de alguna manera recuperar ahora, porque el tiempo nos coloca a todos en nuestro lugar, ¿verdad? Había mucho de postureo, es cierto, en la actitud de estos chicos iconoclastas. Todos habían visto mundo, habían viajado. Algunos venían de fuera, como el caso de Serena, que es italiana. Algunos habían estudiado en Italia, como Jordi Grau. Algunos habían estado viviendo en Suiza y en París, como era el caso de tu padre, ¿no? O el caso de Ricardo. Algunos habían estado viviendo en Madrid, como Joaquín Jordá, que es el ideólogo un poco de toda la movida. Carles Durán confundía las calles de Barcelona con las de París, siempre se contaba, porque él como que vivía físicamente en Barcelona, pero mentalmente en París, porque había vivido en París, había estudiado en el IDEC. Es decir, era otra gente. Era otra gente. Pera había vivido también en Madrid, había vuelto a Barcelona. En cierta medida fue un momento en los que la historia de la cultura catalana del siglo XX abunda. Es decir, fue un momento de convergencia casual, astral, los que crean en estas cosas, de que de repente en un lugar, en un espacio, coincide gente totalmente distinta, pero que tiene un interés concreto en hacer un tipo de cine que no es el cine que se permitía hacer en la época. Los años, digo, nos colocan a todos en nuestro lugar. Ni las películas del nuevo cine de Barcelona, de la Escuela de Barcelona, eran tan cosmopolitas, ni las películas del nuevo cine español eran tan malas, o eran tan mesetarias, o eran tan simple y militantemente realistas. Es decir, ver ahora, por ejemplo, es una cosa que yo he hecho hace muy pocos días, volver a ver ahora 9 cartas a Berta, de Basilio Martín Patino, a quien, por cierto, el festival homenajea en estos días, y que es un inmenso cineasta, un grandioso cineasta, un grandioso documentalista, sobre todo. Es un ejercicio realmente que convulsiona, quiero decir, no a mí, que las he visto muchas veces, a la gente que tiene ahora 25 o 30 años que no había visto nunca las películas de Patino. E igualmente, mis alumnos en la universidad, cuando les paso alguna película de la Escuela de Barcelona, se quedan asombrados porque no están acostumbrados ya a ver un tipo de cine así. Es decir, el cine ha mutado, se ha convertido en otra cosa, ni mejor ni peor. Quiero decir, no soy Carlos Bollero, por lo tanto no tengo ninguna obligación de ser nostálgico. Por lo tanto, me parece que es un poco así, ¿no? Es decir, el cine ha mutado en otra dirección, pero de repente han quedado esas películas que siguen teniendo de interés cosas verdaderamente insólitas. Ver alguna de las películas de la Escuela de Barcelona es ver Barcelona en los años 60, pero es ver Barcelona desde donde las miraban ellos, que era otra manera de mirar. El mundo seguía siendo el mismo. Los guardias civiles iban de gris, torturaban,
hacían... la vida era fea, era en blanco y negro, sí, pero ellos se las apañaron para montarse su particular pequeña revolución doméstica, si quieren. Y el fruto de esa revolución es la Escuela de Barcelona. Y en ese sentido yo creo que la Escuela de Barcelona tiene mucho que ver con todos los nuevos cines europeos de los 60, tiene lo mejor y lo peor de los nuevos cines europeos de los 60, pero es sobre todo un gran capítulo de la historia cultural de este continente, no solamente de España, de todo el continente. Es una manera de afrontar el cine, un cine que interroga, un cine que lleva las cosas a los extremos, que se hace preguntas que ningún cine antes se había hecho, que es lo que le corresponde a cualquier generación nueva que empieza a hacer cine. Y que ellos lo aceptaron muy bien. Hicieron las películas que hicieron. Están ahí. Afortunadamente, y en esto Esteban no lo va a reconocer, pero yo afortunadamente puedo hacerlo, ni siquiera vivo en Barcelona, otra cosa es que seamos amigos, pero realmente es decir, el recuperar ahora la obra completa de Jacinto es un logro cultural de primer orden y sobre todo en un momento como el que estamos viviendo, desgraciadamente. Es decir, que una filmoteca, un lugar de recuperación de la memoria, se justifica por estas cosas, sirve para estas cosas, se necesita para estas cosas. La memoria de un pueblo, la memoria de una nación, llámenle ustedes, colóquenle el adjetivo que quieran, la memoria de una colectividad, como era la España de los 60, está aquí en gran parte. No es la memoria general, no son las películas de Manolo Escobar, que eran las que iba a ver a la gente al cine y las que puede ver cualquiera en cualquier momento, en cualquier DVD. Pero son una parte fundamental de una parte de la memoria, si quieren ustedes, secuestrada por el cine comercial que nos queda de los años 60. Y eso, simplemente eso, justifica que exista una cinemateca, una filmoteca estatal, como es, en este caso, la Filmoteca de Cataluña. Me congratula, igual que a Esteban, que se haga en Valladolid esto. Mejor que lo haga el Festival de Reus o el Festival de Sitges. Quiero decir, porque en definitiva habla de un país normal, de un país en que si los políticos han decidido que no se entienden, la sociedad civil no tiene por qué no entenderse. Y no tiene por qué no reconocer lo que son los méritos de un sitio y de otro. Y en fin, sigue. Y el encargo del cazador, sí. Recibiste el encargo del cazador y el encargo del cazador en parte es esto. Lo digo porque ustedes, seguramente a algunos de ustedes les sonará una película de Joaquín Jordá que hizo sobre Jacinto Esteva, que se llama El encargo del cazador y que tiene a Daria un poco como eje. Sus intervenciones en la película son el eje. Es decir, Daria es no solamente, como Esteban y yo, la segunda generación de la Escuela de Barcelona, ella lo es de verdad, porque es segunda generación directa de la Escuela de Barcelona, y a mí personalmente, como historiador, me congratula mucho el esfuerzo de haber recuperado estas películas que hace tantos años que el público común no ve y que ahora, si no las quiere ver, será una elección. Hasta ahora no era una elección, ahora sí es una elección. El que las quiera ver las tiene ahí, el que no las quiera ver será porque no quiere. Señoras, su turno. Bueno, pues el encargo del cazador. En fin, toda esta historia que suena un poco extraña del encargo del cazador, en realidad es una petición de mi padre de hace muchos años, de cuando yo era más joven que él, o sea, hace de esto una eternidad, y en el que me pidió que cuando él se hubiera muerto me ocupara de que no lo olvidarais todos, ¿no? Y de ahí viene la frase acuñada casi por Joaquín Jordá del encargo del cazador. Entonces yo recuerdo, antes de esto, a Esteve Riambao y a Merito Torreiro, hace también mucho tiempo. 25 años. Eran dos niños que vinieron a mi despacho a decir que querían consultar lo que ellos llamaban pomposamente el archivo de Films Contacto, que eran 4 papeles que estaban en una caja de cartón sobre la productora de mi padre, y que yo estaba muy rebotada con el tema y que les dije, ahí en la cocina hay unos papeles debajo del fregadero, no os llevéis nada sin decírmelo y si queréis hacer fotocopias y tal, pero mirároslo vosotros que yo no quiero saber nada de eso, ¿no? Desde entonces, por supuesto, mi postura es muy distinta actualmente.
Hay que decir que, bueno, que he tenido tiempo de crecer, de digerir una serie de problemáticas que eran quizá inevitables, personales y familiares, y al fin y al cabo me parece que crecer consiste en aprender a convivir con lo vivido, ¿no? O sea que hay un momento en el que me ha parecido que, bueno, y lo he vivido así de hecho, que, digamos, trabajar, no voy a decir investigar porque no he investigado nada, pero remover las películas de Jacinto, legalizarlas y hacer una serie de operaciones con respecto a su trabajo, me ha sido muy útil para entender muchas cosas de su vida, para ponerlas en su sitio, y en el fondo siempre digo que veo a mi padre como si fuera una especie de paisaje que tiene una orografía muy complicada y muy interesante, y en el que voy descubriendo cada vez cosas que voy poniendo en su sitio, ¿no? O sea que en el fondo ha sido como bueno para mí el encargo del cazador finalmente, y me ha sido útil. Eso es un poco el encargo del cazador. Entonces la película de Joaquín es otro tema, porque como os decía antes, creo que es muy dura, porque Joaquín Jordá hizo una película sobre la muerte de Jacinto, más que sobre la vida, no sé cómo lo veis vosotros. Sí. Y además aquí hay otros factores. Empezaré por decir que Joaquín Jordá se ocupó muy bien y muy astutamente de que yo no tuviera una visión de conjunto de lo que iba a ser esa película. No sé si alguno de ustedes lo han visto, es muy venenosa, yo no la recomiendo nada, ¿eh? Pero se ocupó de que yo no tuviera una visión general de lo que iba a ser aquello, y lo hizo muy, a pesar de que estuve en muchos de los rodajes. Pero luego hay más cosas ahí dentro, aparte que es una película sobre la muerte. Y luego está que yo lo veo con una imagen que le explicaba hace poco a Esteve Riambau. Mi padre se derrumbó como un elefante, haciendo muchísimo ruido, un estrépito bestial y levantando una gran polvareda. Y el encargo del cazador forma parte de esa polvareda que a todos nos pica los ojos, y la verdad es que a mí también, ¿no? Entonces, y todavía hay más, creo, todavía hay más. En la película se me ha reprochado mucho a mí esta película, a mí como si yo fuera directora, ¿no? Sale una situación difícil de Jacinto porque sus últimos años fueron muy duros. Y hay otra cosa aquí, que es quizá de tipo social, y es que está como mal visto. Estar enfermo está mal visto, ser viejo está mal visto, o ser pobre. No hablemos ya de ser alcohólico o tener crisis de angustia, ¿no? Entonces, sacar eso en una película y plasmarlo allí está mal visto, ¿no? Es feo, ¿no? Sufrir, el sufrimiento es feo, no se hablan de estas cosas. Sí. Hay todo eso ahí dentro, en el rebote con el tema. Y seguramente también, como te decía hace poco, que a nadie le gusta saber lo que sufrió Jacinto y verlo en una pantalla, ¿no? Todo esto hace que el encargo del cazador haya creado una polémica tan fuerte. Pues eso, el encargo del cazador. Está bien mejor, le han hecho un nuevo electro, se está recuperando y bueno, lo han ingresado simplemente por una cuestión de tranquilidad, ¿eh? Nada más eso. Se me ha olvidado decir que está a la venta en la tienda de abajo tanto el pack como el libro de estos señores. Perdón. Gracias. Serena, después de esta buena noticia... Estoy contenta porque era un poco un toque brutal, ¿no?, en nuestra presentación. Hemos quedado pocos, con los años se nos han ido los amigos. Entonces, este pequeño, digamos, desmayo de Jorge Grau, Jordi Grau, me ha tocado un poco. De todas maneras, quiero decir, para mí es un viaje un poco onírico, todos estos rodajes que yo encadenaba uno con otro, pasando de un amigo al otro como si se tratara. Bueno, mañana rodamos aquí, ¿con quién? Con Joaquín Jordá. Aquí rodaremos con Jacinto Esteve, aquí con Carlos Durán. Aquí, bueno, esto hace que en mi cabeza se haya mezclado todo y realmente yo me siento muy representante de esa escuela por este hecho físico, digamos, de integración absoluta, porque yo era muy joven, venía de trabajar con unos cineastas italianos donde todo era absolutamente establecido como es normal en el cine, una secuencia A, B, C, empiezas por el final y luego estás en el medio. Entonces, esto era, digamos, el sumum de la libertad, en cierta manera. Apenas distinguías por el cambio de ropa o de decorado si era una película o la otra. Esto es muy fascinante y es un gran privilegio que he tenido porque
a ver, me gustaría saber si alguna actriz, supongo que las hay, hayan tenido una experiencia así muy enriquecedora como extranjera que sigo siendo, y que naturalmente pues, aquella sociedad entonces yo no la vi ni represora ni nada, sino que la vi como una cosa muy abierta y muy acogedora, y por esto yo me establecí allí y seguí mi vida ahí, cambiando de enfoqué diferentemente mi trabajo, de que el cine, hice un poco de teatro, siempre con catalanes, y después he optado por unas disciplinas donde siguiera la colaboración, no ya participar en películas como una persona, una profesional más dentro de un casting, sino dentro de un equipo de arquitectos donde yo tenía una función complementaria y donde nuestro trabajo se mezclaba para un único resultado. Entonces, digamos que es un poco lo que me interesaba comunicar, la diferencia entre hacer un cine colectivo o un cine convencional, entre una profesión donde interviene una colectividad o una profesión donde estás en tu absoluta bola de cristal, fabricando tu película, fabricando tu guión, tu novela, haciendo tus fotos, y es que no sales de ahí. Sobre todo ahora con los medios, como han progresado y nos han empezado a hacer barreras para que, en el fondo, nos comuniquemos mucho menos de lo que parece. Es lo que quería decir. Gracias por haberme invitado. Oye, qué interesante, Esteve, dinos algo de esto que ha dicho ahora Serena, me ha encantado. Esto de que todas las películas parecían la misma. ¿Eran todas las películas? Pero es que era una continuidad. ¿Eran todas la misma? Es que me encanta esta idea. No, Era así. Dicen que los escritores escriben todos el mismo libro siempre. ¿Es posible que toda la Escuela de Barcelona estuviera haciendo la misma película? Es probable. Sí, Yo lo que pasa es que mi ¿Una imagen? primer contacto, mi primer contacto no con la escuela, sino con Serena, y ella no lo sabe, fue cuando yo tenía, creo que eran 13 años o 14. Mi padre era un poco sádico y me introducía en unos mundos bastante apocalípticos. Su padre era un ser absolutamente delicioso, y él está cometiendo además ahora una mentira histórica, porque él conquistaba a sus amigos presentándole a su padre, porque su padre era un tipo absolutamente inenarrable. O sea, la persona que contaba las mejores historias del mundo. Era tan inenarrable que con 13 o 14 años me hizo poner prácticamente pantalón largo, porque yo todavía debía ir con pantalón corto, para ir a ver una obra de teatro que se estrenó en Barcelona en el año 68, que se llamaba Marat Sade. De Marsella. Exactamente, donde la protagonista, Carlota Cordé, era esta señora. Entonces yo me acuerdo que con 14 años entrar en un teatro donde por primera vez se rompía el espacio escénico y los actores, como si fueran locos del asilo de Charenton, se paseaban por la platea, a mí aquello me impresionó profundamente. Sí, muy y entonces yo allí descubrí a Serena Vergano. De aquellos polvos estos lodos. Después la vi en la pantalla, pero mi primer contacto, y esto dice mucho hablando seriamente, de lo que ahora decía Serena, de una época donde se hicieron cosas muy rompedoras, en un contexto que no olvidemos que era el franquismo, y allí no había bromas. Entonces, hacer una obra sobre el asesinato de Marat, el asilo de Charenton, etcétera, etcétera. La prohibieron enseguida. Con un jovencísimo José María Pou también como actor por allí en medio, era algo muy rompedor, y eso estaba en sintonía con este espíritu rupturista de la Escuela de Barcelona. Pero bueno, eso, si se acercan ustedes al libro, tampoco hay que hacerlo, quiero decir, pero bueno, si ustedes tienen suficiente curiosidad, verán que hay bastante espacio dedicado a las relaciones, a recrear el ambiente cultural de la época, porque no era solo la Escuela de Barcelona. No era solo que la escuela... Además, la Escuela de Barcelona tuvo la peculiaridad de ser molesta para todo el mundo. Era molesta, obviamente, para la gente del régimen, no hay ni que recordarlo. Pero también era molesta para una cierta izquierda convencional. Eran como demasiado acratones, eran como iban demasiado a la libre. Y burgueses. Y burgueses. Sobre todo. Y eran molestísimos para el nacionalismo catalán.
porque además hablaban, pues eso, de que ellos no eran catalanes, eran de Barcelona, es decir, pero además lo decían en las declaraciones de la época. Entonces los Miquel Pruté, en fin, la crítica catalana de cine de la época, se los miraba un poco por encima del hombro, y decían, ¿pero estos de dónde salen? Es decir, molestaban a todos. Además molestaban a la izquierda porque de repente en la escuela de Barcelona había modistos, quiero decir, alrededor de la escuela, había modistos, había fotógrafos de moda, había gente que... Había, por supuesto, literatos, había arquitectos, había editores, afortunadamente. Es decir, este libro no por casualidad está publicado por Anagrama, no por casualidad Jorge Herralde era una de las personas que se movía en los círculos cercanos a la escuela. Quiero decir que era todo un aire cultural de la época en la que Barcelona fue una ciudad bastante irrepetible. Es decir, Fotogramas, que entonces salía semanalmente, tenía una columna que se llamaba Oído en Boccaccio, que era una columna de la que hablaba de las fiestas de estos señores. Es decir, Boccaccio era el lugar de moda donde se reunían todos. Y entonces, Oído en Boccaccio era fulanito, estuvo por allí, vino menganito, todos los actores extranjeros que pasaban por Barcelona pasaban por Boccaccio porque era el lugar al que había que ir. Es decir, has dicho que es una discoteca, ¿no? Sí, era una discoteca. Era una discoteca con una especie de plano superior donde se podía estar más tranquilo. Exacto, donde se podía tertulear, ¿no? Entonces, además se bailaba, pero era importante la tertulia. Claro, claro. No, y lo más importante es que por la noche había la fiesta, pero al día siguiente se trabajaba. Exactamente. Eso es muy catalán. Y se trabajó mucho, es decir, porque una de las acusaciones que ha recibido la escuela es de una cierta frivolidad. Y ahí es donde yo decía que os lo pasasteis muy bien, pero al mismo tiempo trabajasteis mucho. Y lo que tú contas. Sin dormir. Exactamente. Y por lo tanto estabais en una actividad perpetua. No había dinero, por lo tanto teníamos que ir rápido. Si no dormíamos, pues dormiríamos de mañana. No, y alguien como Jacinto es alguien que lleva eso al extremo, y además del cosmopolitismo y de esa idea transversal de que arranca con una película rodada en Ginebra sobre la migración española, pero a continuación se recorre todas las fiestas populares de España para dar una visión de la España negra de la época en Lejos de los árboles. Está también en Boccaccio, está también en los desfiles de modas, está también en esta Barcelona cosmopolita y acaba perdiéndose en África, con lo cual la dimensión de romper fronteras en todos los sentidos. En su caso es de lo más. Geográficos quizás y un poco culturales. extremo su caso, sí. Sí, yo creo que es el más extremo, pero también forma parte de su personalidad no llevar las cosas hasta el final, ¿eh? O sea, pero formaba cuando parte hacía algo un poco bien, lo dejaba y empezaba otra cosa. Pero formaba parte del espíritu del ADN de la época. Yo recuerdo un artículo, pensé que era de un diálogo entre Carlos Durán y Joaquín Jordá, que decía, y si la censura nos prohíbe hacer más cosas, nos iremos a Vietnam o a donde sea. O a donde sea. Y entonces no se fueron a Vietnam, pero se fueron a donde sea. Es decir, se fueron a África, al cine militante, al exilio en Italia en el caso de Joaquín, a rodar películas en Portugal, a películas anticolonialistas, a la clandestinidad. Es decir, las fronteras se rompieron absolutamente desde dentro de la propia escuela. Yo creo que esa definición de cosmopolitismo está dentro del ADN de la escuela en general y de Jacinto Esteva en particular. Sobre todo. Y probablemente de la mejor Barcelona del siglo XX. Probablemente. Es fuerte decirlo, ¿eh? La Barcelona del 92, la Barcelona de los años de la República, y sin embargo, pues desde el punto de vista cinematográfico, los años 60 fueron... Cultural, desde ¿no? el punto de vista cultural, sí, no solamente cinematográfico. Es decir, la Barcelona de los 60 fue una ciudad absolutamente apasionante. Eso es una realidad. No, y hay algo además que es fundamental, es decir, no hemos hablado de un personaje clave que era Ricardo Muñoz Suay, que fue el hombre en la sombra de tantas cosas, también de la Escuela de Barcelona, y que el nombre de la Escuela de Barcelona, y esto yo recuerdo que al principio, al empezar a investigar, mucha gente nos preguntaba, ¿pero dónde estaba la Escuela de Barcelona? ¿En qué calle estaba? No estaba en ninguna calle, estaba en la calle Tuset o estaba en Boccaccio, pero no había aulas, es decir, la Escuela de Barcelona es una denominación en el sentido artístico de la palabra, y el nombre es inteligentemente seleccionado por la ecuación, con todos los matices que sean necesarios. Es decir, si en Hollywood había la gran producción comercial del cine norteamericano y en Nueva York estaba la vanguardia y el cine independiente,
la ecuación a escala española era Madrid es la capital industrial y en Barcelona lo que hay es una escuela de Barcelona a la manera de la escuela de Nueva York, de John Cassavetes, de Lionel Rogozin, de Shirley Clark, etcétera, etcétera, que era ese cine independiente, rupturista y antagónico del cine comercial y hegemónico que se hacía en otro lugar. Y de ahí vino acuñar el nombre. Yo no sé si yo creo que es el momento de abrir el turno de palabras, si alguien quiere intervenir o preguntar alguna cosa. Tengo una pregunta. Como extranjeros, realmente nosotros en Colombia, hacia los años 70, vimos el primer ciclo del nuevo cine español y allí estaba Picasso, estaba 9 cartas a Berta, etcétera, y había alguna película de Grau, que creo que es la que voy a ver esta noche. Mi pregunta es esta, apenas estoy leyendo este libro y excusas, no sabía siquiera que el libro existiera. Quería preguntar qué es lo que llaman el final de la escuela de Barcelona. Si no había, digamos, unos principios comunes, creo haber leído en alguna parte del libro así saltado que la escuela duró poco. Es decir, ¿qué es el final de la escuela de Barcelona? No, lo que catalizaba este tipo de movimientos, y esto lo dijo Eric Romer sobre la Nouvelle Vague, y me parece estupendo, dice, lo que nos unía a Godard, a Truffaut, a mí, etcétera, era que a todos nos gustaba jugar al pinball en los bares. Entonces, digamos, en estos movimientos se cuajan por complicidades, amistades. Sí, también decía, teníamos menos de 30 y hacíamos películas de menos de 30 millones de francos viejos, que era nada. Entonces, un poco la Escuela de Barcelona también era eso, era hacer películas con nada, con muy poco dinero, cobrando tarde y mal. Era una especie de cooperativa. Exactamente. Claro. El final fue... fue pinchar el globo de lo que en definitiva fue una utopía, fue un paréntesis absolutamente inesperado e inapropiado, porque no olvidemos que estábamos en el franquismo y por lo tanto cuando yo digo que la Escuela de Barcelona fue una nota de color en un mundo en blanco y negro, fue eso. Entonces hubo un periodo de una breve tolerancia administrativa, una persona inteligente, franquista pero inteligente, que no siempre son sinónimos, en el Ministerio, que era García Escudero, que entendió, digamos, esa jugada y colaboró con ella, y a partir de ahí se pudo desarrollar esta eclosión de 15, 20, 25 películas, no más, que constituyen lo que es el paisaje de la Escuela de Barcelona. En el momento en que hubo un nuevo cambio ministerial, un relevo en la Dirección General de Cine, un endurecimiento de las normas de censura, si el leitmotiv hasta entonces era, ya que no podemos hacer Víctor Hugo, no podemos hacer realismo, haremos Mallarmé, haremos poesía, llegó un momento en que el franquismo dijo ni siquiera poesía. Es decir, volvemos a la censura absoluta. Y ahí fue el momento en que los cineastas de la Escuela de Barcelona dijeron a Vietnam o donde sea, y se fueron, digamos, a las trincheras de la clandestinidad o del exilio. En ese momento se termina. Cronológicamente, digamos que la Escuela de Barcelona es el periodo 66-69, no más, que hay una previa que arranca con películas como Mañana de José María Núñez o como Noche de verano de Jordi Grau o como Brillante porvenir de Vicente Aranda y de Román Gubern, y que hay unos epílogos, pero estos epílogos ya son, digamos, más allá de esas fronteras de lo legal. Claro, hay gente que opta por irse a Madrid, el caso de Gonzalo Suárez, es el caso de Vicente Aranda. Hacer un cine convencional. Hacer cine convencional. Vicente Aranda, además, como productor, tenía a Carlos Durán, que había sido también colega de la Escuela de Barcelona. Otros, como Pera, supongo que porque se lo podía permitir, Pera rodaba directamente en la clandestinidad, hacía cine militante, que es ese periodo muy interesante, ¿no? Pero perdona, hay ejemplos muy concretos. Es decir, Carlos Durán rueda una película que se llama Libertad 90, que es prohibida radicalmente por la censura. Y ahí es el final de Carlos Durán. Ricardo Bofill rueda Esquizo fuera de cualquier norma, permiso, censura, etcétera, y porque también se puede permitir rodar una película que en definitiva es una suerte de gran spot de un proyecto arquitectónico con el cual la película dialoga.
Jacinto Esteva estrena en el año 71 Lejos de los árboles en una versión absolutamente manipulada, y él dice: voy a seguir, pero donde sea, me voy lejos de aquí. me voy lejos de aquí. Joaquín Jordá se va a hacer cine militante a Italia. Por lo tanto, ese Vietnam no es un Vietnam metafórico, no es Vietnam, pero es un Vietnam, en el sentido de que ha habido unas acciones concretas, restrictivas, castradoras por parte de la censura, a los cuales ellos responden con su bagaje, con su edad y con su potencial creativo, con propuestas que están ya totalmente fuera del sistema. Yo querría, justamente iba a preguntarle a Fernando Méndez Leite, que hemos hablado mucho de cine y de muchas cosas, pero curiosamente creo que no de la Escuela de Barcelona. Y Fernando tenía la otra visión, porque Fernando en la época estaba en la Escuela de Cine y estaba en Madrid. Con y entonces, por supuesto, con los mesetarios. Con los mesetarios, con los que olían a trigo. Entonces, es muy bueno que tú comentes cómo lo veíais. Yo nunca fui mesetario. Fui romeriano, etcétera, etcétera. Ese era mi referente, evidentemente. Pero, bueno, yo bailé en una discoteca de Miraconcha en San Sebastián con Serena Vergano en el festival del 67, cuando Una historia de amor. Yo me acuerdo, obviamente, tú no. Era yo. ¿El que te pisó? No, Esteba ha dicho una cosa que me parece muy interesante, que es la importancia que tuvo en ese momento la política ministerial de García Escudero, porque no solo permitió la producción, sino que sobre todo lo que permitió fue una cierta difusión de la Escuela de Barcelona. La primera vez que vine yo a este festival, que fue el año 68, si mal no recuerdo, vi cada vez que en el cine Zorrilla, pero no dentro del festival, sino en la programación comercial. Y eso tenía que ver con la legislación de las salas de arte y ensayo, de versión original, que permitieron que salieran a la comercialidad películas como Dante no es únicamente severo, o Cada vez que, o Noche vino tinto, no, se estrenó en el cine en Madrid, se estrenó en el cine Gran Vía, y Núñez hizo una introducción de aproximadamente 40 minutos. No tanto como el estreno de Victoria de Antoni Rivas en el cine Proyecciones, que duraba 16 horas, pero la presentación de Rivas duró unas 8, o sea, una cosa agotadora totalmente. Pero lo que sí es cierto es que aquella política permitió la difusión de las películas de la Escuela de Barcelona, que si no hubieran sido inestrenables totalmente. Claro. Y una cosa muy importante es que todo eso se derrumbó con el cambio ministerial, como se derrumbó la Escuela Oficial de Cine de Madrid. Pero la Escuela de Cine de Barcelona, para los que estábamos en la Escuela Oficial de Cine en Madrid, era la modernidad. Nosotros efectivamente éramos los paletos, los que hacíamos el cine de la camiseta. En las prácticas de la Escuela Oficial de Cine siempre había algún personaje que salía en camiseta, que era el obrero, que era Fernando Sánchez Polac en las películas de Querejeta, ¿no? Que siempre se decía, la cuestión social de Querejeta era Fernando Sánchez Polac. Bueno, pues esa dicotomía de un cine que lo debe todo al neorrealismo y al aristarquismo, etcétera, etcétera, frente a lo que ha dicho Mirito antes también, ¿no? Barcelona en aquellos años. Íbamos a Barcelona como si iba a París. Era un poco la misma sensación, ir a Boccaccio en Barcelona o ir al pub de Paseo de Gracia, ¿era? Sí. Tusset. El pub Tusset. El pub inglés, el que fue el pub de Tusset. Sí, sí, bueno, era eso, ir a respirar otro aire de modernidad que en Madrid no lo había. Lo que sí es cierto es que yo creo que con el marchamo Escuela de Barcelona, que para mí se restringiría mucho más, vamos, desde mi punto de vista estrictamente personal, sería Jacinto Esteva, Carlos Durán, Ricardo Bofill, sería Joaquín Jordá, etcétera. Pero no mucho más, porque ahí, bajo ese título de Escuela de Barcelona, se hacían cosas que no tenían nada que ver con eso, como las películas de Jordi Grau, Historia de amor o Historia de una chica sola, ¿no? Y por supuesto, las películas que ya en ese momento hacía Aranda, o siempre hizo Aranda, porque al fin y al cabo Brillante porvenir es una película mucho más deudora del cine italiano
de la época, ¿no? Como Noche de verano, que son películas muy interesantes, pero que tienen poco que ver con lo que planteaban Esteva y Jordà y Bofill en sus películas, ¿no? O Portabella de alguna otra manera. Nunes era un caso bastante aparte, pero también tenía algo que ver, ¿no? Bueno, no sé. Está muy bien visto, muy bien distinguido, porque se hace como una especie de globo que lo engloba todo, luego tú tienes razón. Pero a la gente que de ahora, jóvenes, estos matices no los pueden entender, ¿sabes? Yo creo. De todas maneras hay una cosa... ¿Qué tenía que ver Parábolas de amor de Antonio Rivas? Nada. No, pero hay una frontera. Antes el señor preguntaba cómo había terminado la escuela. Hubo otra frontera muy clara, a la cual se refería ayer Jorge Grau comiendo, de la cual él fue protagonista, que fue una película llamada Tusset Street, porque a alguien, que fue Ricardo Muñoz Suay, se le ocurrió, digamos, comercializar, entre comillas, la Escuela de Barcelona a través de una figura como era Sara Montiel en aquel momento. Y entonces, claro, meter a Sara Montiel dentro de la Escuela de Barcelona, aquello era un encaje demasiado complicado. Y contaba Jorge de la manera absolutamente gráfica como en el momento en que se hizo no el casting, es decir, en el momento en que la distribuidora, productora, propuso que Sara Montiel y no Serena Vergano fuesen la protagonista de Tusset Street, entonces fueron a casa de Sara Montiel, que venía de hacer footing por el Parque del Retiro, iba con una especie como de túnica, y entonces Jorge Grau elegantemente le preguntó si ella estaría dispuesta a interpretar el papel de una cabaretera en la Barcelona periférica de los cabarets y demás. Y entonces Sara Montiel, explicado ayer por Jorge Grau, lamento que no lo explique él porque lo explicaba de una manera muy divertida, dice, te lo voy a demostrar. Y hizo el pino, la vertical, se le cayó la túnica hasta el cuello y entonces en ropa interior dice mira el cuerpo que tengo para hacer de cabaretera. Entonces yo creo que fue uno de los finales. No, pero Jordi agregaba una cosa bastante más malvada, y junto con la túnica se caían hacia abajo los michelines. Claro, eso también era cierto. Este fue uno de los finales de la escuela. Claro. Ahora, de todas maneras, sí que hay una cosa que a mí me interesa de la... Una cosa sobre Tusset Street. Yo en esa época trabajaba en televisión, hacía un programa de cine, y fui a hacer entrevistas al rodaje de Tusset Street cuando ya habían echado a Jordi de rodaje, y estaba Luis Marquina, que era ya muy mayor, y entonces era en un estudio, no recuerdo en cuál, y Marquina estaba sentado en una butaca, como en un extremo del plató, mientras que la película directamente estaba dirigida por Sara, es decir, que Sara estaba dirigiendo... Y Cristian Matras, que era Alejandro Ulloa. Alejandro Ulloa, que ella marcaba el movimiento de la cámara, el emplazamiento, el ángulo, etcétera, y por supuesto la luz, que era lo que le preocupaba. Yo estuve allí toda aquella jornada observando el asunto, y Marquina ni se movió de aquella butaca. Grau dijo lo mismo ayer, exactamente. Dijo eso, ¿no? Le agregó algo más. Dormitaba bastante en esa sillita, Luis Marquina. Era muy mayor, es cierto. Claro, que era un director que lo había hecho todo, y era muy prestigioso en su momento y tal. De todas maneras, hay una cosa que me interesa, volviendo a lo que tú comentabas, que también coloca en la misma dimensión a todos los nuevos cines europeos, no solamente a la Escuela de Barcelona, el nuevo cine español, sino a la Nouvelle Vague, al Free Cinema, etc. Es decir, esos movimientos florecen en tanto en cuanto existe un contexto legal que los facilita, en tanto en cuanto hay una legislación de protección que facilita que existan cineastas jóvenes que debutan. Entonces, claro, en el caso del cine español fue dramático, porque la Escuela de Barcelona y el nuevo cine español pagaron muy gravemente las consecuencias de un escándalo económico que no tenía nada que ver con ellos, que era el escándalo Matesa, que afectaba al banco que prestaba, que era el banco que suministraba los créditos para las películas. Digo todo esto que puede parecer muy pesado, pero es que algunos creemos que las historias del cine no son historias estéticas del cine, que no son solo las películas, sino que son las condiciones de producción y son las condiciones legislativas. Sin eso no se entiende nada, o se entiende muy poco, sobre todo en las cinematografías europeas, que son cinematografías muy protegidas por el Estado. Entonces, en ese sentido, la Escuela de Barcelona paga el hecho de que se cierra el crédito estatal
porque hay que limpiar el banco de crédito industrial, el BCI, que es el banco afectado por el escándalo Matesa, hay que hacer las cuentas claras y ahí es cuando se produce el gran bloqueo del dinero destinado al cine en el 69-70 que prácticamente paraliza el cine español durante 2 años. Y de hecho, el cine... Pero lo que es verdaderamente... Más la censura, ¿no? Sí, no, por supuesto, la censura también, claro. Pero la censura ya estaba antes y siguió estando. Pero lo que es Por cierto, verdaderamente... quería preguntaros, ¿cómo hubiera sido la Escuela de Barcelona si nunca hubiera habido censura? ¿O es inimaginable esto? No, porque en el fondo parece algo que surge hubiera entre sido dos más- momentos de censura. Hubiera sido más parecido... A ver, también conviene preguntarse, ¿y por qué las películas de la Nouvelle Vague no hablaban de Argelia? ¿O no hablaban de ningún tema serio, importante, que afectara a la sociedad francesa de la época, que tenía que ir al cine militante si quería ver cosas Ya, como, por ejemplo, político lo más que que pasa. serio, Claro, quieres es decir, pero bueno, la Nouvelle Vague se las apañaba para contar sus cosas. Probablemente se hubiera parecido más a la Nouvelle Vague, hubiera sido menos elíptico, hubiera sido más generacional, si quieres. Pero estamos hablando de otro país. Ese país Sí. nunca existió. No, ya, era no, claro, imposible, claro. ¿no? Y cada país tuvo además su nuevo cine. Por ejemplo, Italia no tiene un nuevo cine comparable al resto de los cines europeos, porque ya los cineastas que hacían nuevo cine lo hacían desde el viejo cine. Es decir, Antonioni está haciendo cine desde el año 50. Y Antonioni, cuando hace La Aventura y rompe absolutamente al medio el cine de la modernidad y deja a todo el mundo con la boca abierta, y hay quien compara el pase de La Aventura en Cannes con el estreno de La consagración de la primavera de Stravinsky en París, en 1912. Es decir, el escándalo, el gran escándalo, ¿qué es esto? Esto ni es cine, ni es nada y tal. Bueno, La Aventura es La Aventura, es una de las grandes películas de la historia del cine. Bueno, pues el cine italiano no tuvo ese nuevo cine. Sin embargo, ahí adentro salió Bellocchio, salió Bertolucci, salieron toda una serie de gente que jamás disfrutaron de la etiqueta nuevo cine. Cada país vendió lo que vendió. Y hubo una corriente de esa modernidad en todas partes. Claro. Es decir, que decías tú Bertolucci, por ejemplo, o Bellocchio, pero sobre todo Bertolucci, hace 2 películas que de alguna manera pueden entroncarse sin gran dolor con el devenir del cine clásico al cine moderno, que son La Comare seca y Prima de la Revolución. Sí, sí. Pero después, de pronto, hace Partner. Claro. ¿Por qué? Porque es que eso está en el ambiente. En el ambiente está romper con el lenguaje a todos los niveles. Es también la ruptura de Godard a partir de la Chinoise y no digamos ya con el grupo Siga Bertov, ¿no? Pero todo eso está ahí. Y Pero Berman. En España estaba la tremenda contradicción de esa relación entre la petite histoire del cine con la gran historia del país, que esa política de protección, ese tipo de cine rupturista que suponía la Escuela de Barcelona o esa protección al cine crítico y social de la Escuela de Madrid, de los directores salidos de la Escuela de Madrid, los Picasso, Patino, etcétera, viene dentro de un sistema fascista, de una dictadura radical como era el franquismo todavía de los años 60, del año del famoso referéndum de la ley orgánica, ¿no? Es decir, que en un país fascista el Estado es el que está protegiendo la creación crítica y la creación, digamos, de un lenguaje de modernidad. Y todo eso se rompe efectivamente por un hecho, como ha dicho Milito, que es la crisis de Matesa, ¿no? Pero a partir de ahí no solo se hunde la Escuela de Barcelona, que al fin y al cabo teníais más dinero que nosotros, pero es que la carrera de los directores del nuevo cine español se hunde igualmente, salvo la de Saura, que encuentra el alter ego de Querejeta y van haciendo película tras película, trampeando como pueden con el gobierno. Pero el resto tienen que hacer no ya cine comercial al estilo que puede ser una historia de amor o historia de una chica sola, sino un cine directamente
pues antediluviano, vamos, Mi hijo no es lo que parece, Acelgas con champán y mucha música, Las Leandras no era del nuevo cine español, las películas que tiene que hacer Mario Camus con Rafael, Esa mujer de Sara Montiel, todo eso, eso es lo que hace la gente del cine social de Madrid. Es decir, que lo que decía Esteban antes es totalmente cierto. El cambio de un director general supone una crisis que dura hasta más allá de la muerte de Franco, hasta más allá, casi diríamos hasta la llegada de Pilar Miró. Sí. En fin, yo no venía aquí a dar discursos, lo que pasa es que... No, a refrescarnos la interesante. memoria, ¿no? A refrescarnos la memoria. ¿Hay alguna otra intervención, alguna otra pregunta? Sí, Lucía. Yo venía a ver si llegaba con Serena. Buenas tardes. Quería volver sobre la cuestión del nombre. ¿Podría ser que además de ser una manera de asemejarse con la Escuela de Nueva York, fuera también una manera de contestar el hecho de que no hubiera una escuela en Barcelona de cine? No, había un motivo interesado y el tema de García Escudero realmente es muy interesante. Yo tuve la oportunidad de entrevistarle y de un poco que me corroborase cosas que yo sospechaba y que ninguna de ellas me la desmintió. Y una de ellas era este punto. Es decir, se ha dicho muchas veces que el cine de la Escuela de Barcelona era un cine de niños de casa rica, que tenían mucho dinero y que las películas las producían ellos. Esto es mentira. Es decir, las películas las pagaba el Ministerio y los que tenían dinero lo que pagaban eran las copas y las fiestas. Pero las películas se pagaban con el interés especial del Ministerio. Entonces aquí había una figura jurídica que era el interés especial, con el cual, si te lo daban, esto pagaba la mitad de la película, simplemente falseando el presupuesto y doblándolo, entonces tenías la película ya cubierta. Esto se daba automáticamente... Como ahora. Para los alumnos, pero ahora con las televisiones. Esto se daba automáticamente a los alumnos de la Escuela Oficial de Cine de Madrid. Es decir, cualquier egresado de la Escuela de Cine de Madrid hacía un largometraje y tenía el interés especial. Porque estaba en la ley. Tanto es así Estaba en la ley. que el productor más tacaño del cine español, que era Ignacio Iquino, llegó a contratar a Mario Camus para hacer 2 películas de nuevo cine español porque las tenía pagadas por el Ministerio, sino de que Iquino iba a producir a Mario Camus. Lo que se consiguió fue que las películas de la Escuela de Barcelona, sin salir de la Escuela Oficial de Cine de Madrid, el Ministerio también la reconociera como interés especial. Y ahí iba muy bien como justificante el hecho de que se llamara Escuela de Barcelona, aunque no tuviera aulas y no tuviera diplomas, pero sí que le daba ese aire simultáneamente académico y simultáneamente de movimiento vanguardista para justificar el interés especial. En el momento en que desaparece el interés especial, desaparece también la Escuela de Barcelona. Ahí hay un punto que es muy interesante, y esto ponía nerviosos a todo el mundo, que fue un pacto no escrito y sin luz ni taquígrafos, que fue una reunión en casa o en el despacho de García Escudero en Madrid, de una delegación de la Escuela de Barcelona para negociar este acuerdo. Y la frase que decía Joaquín Jordá, que García Escudero negaba pero sin demasiada vehemencia, es que el pacto fue que el Ministerio dijo: mientras no me saquéis obreros en las películas, Sánchez Pola con camiseta, mientras no me saquéis obreros en las películas, no habrá ningún problema de censura. Y de aquí que fue la despolitización, por lo menos realista, de la Escuela de Barcelona. Metáforas todas, no se entendía nadie, pero digamos la verdad. Y de ahí es donde, lejos de los árboles, que todavía es Víctor Hugo, hace tanto daño la censura, porque allí no hay ni metáforas ni obreros, pero hay una imagen. Y es una imagen absolutamente descarnada de la España negra. Pero el pacto fue este, es decir, si no me sacáis obreros no habrá problema. El beneficio era el interés especial y el apoyo, la justificación teórica del interés especial, esa era esa doble definición de escuela como movimiento y como estructura académica para equipararla a Madrid. Y eso de que la Escuela de Barcelona era una cosa de niños ricos,
Bueno, en parte sí, pero había quien no tenía ni dónde caerse muerto, y eso Serena lo debe saber muy bien. Sí. Núñez siempre decía que el día que hubo el primer pase, que fue a la 1 de la mañana, porque era como una especie de post-estreno de Noche de Vino Tinto, volvió a su casa andando porque no tenía dinero para el taxi. Él vivía en el Carmelo y volvió andando porque no tenía dinero para pagarse un taxi y ya no había transporte público. Y añadía una postilla que a mí siempre No. Dice, todo el mundo volvió de las copas y de la presentación en taxi. Dice, yo que no tenía dinero, dice, volví a pie y me dolían las muelas. ¿Las muelas o los pies? Sí, porque ese día tenía dolor de muelas. Y me dolían las muelas le añade ese toque realmente dramático. Muy neorrealista. Es muy curiosa esa película que hizo Núñez en los 50, que se llama Mañana. Una película así como poética, muy tipo, yo qué sé, René Clair o algo así. Con un payaso. Una cosa muy antigua, muy antigua. Pero hay una película muy curiosa también en los 60, me he acordado por esto que decías tú de la camiseta y el obrero, que es La piel quemada de Josep María Forn, que era un poco la antiescuela de Barcelona en ese momento. No, porque ahí hubo también una bifurcación. Es decir, en Barcelona se intentó hacer un nuevo cine catalán a la manera del nuevo cine español. Y entonces ahí estaban La piel quemada, Brillante porvenir estaba por ahí en medio, Vida de familia de Josep Lluís Font también estaba ahí. Es decir, había 3 o 4 películas que lo que intentaron fue la vía realista equiparable a lo que se estaba haciendo en Madrid. La Escuela de Barcelona fue una ruptura con Madrid y con ese intento de nuevo cine catalán de carácter realista. Y después lo que hubo, que es muy interesante, son las contaminaciones recíprocas. Es decir, por ejemplo, Peppermint Frappé de Carlos Saura es una película que no sería como es si en medio no hubiera habido la Escuela de Barcelona. Es decir, alguien que viene de hacer los golfos y la caza en blanco y negro, realista, durísima y demás, de repente hace una película pop. Y esta película pop en colorines y demás, con Geraldine Chaplin y demás, era una película contaminada por la Escuela de Barcelona. Lógico que tuviera sus influencias, claro. Por fin. Absolutamente. Y luego pasó también que el segundo intento de Ford de hacer una película realista crítica, la respuesta ya se topa con la censura de la misma manera que se topó Lejos de los árboles en La otra onda, ¿no? Es decir que... Sí, Oliver China. Oliver China 90, claro, efectivamente. Claro. Era 90, ¿no? Sí. 90. Oliver China yo ni la he visto. No, es que vida de familia tampoco se vio nunca, ¿no? Yo, por lo menos... Muy poco. Yo creo que en Madrid no se llegó a estrenar nunca. Curiosamente la recuperó hace años el festival de Barcelona, la Alternativa, con un librito incluso sobre la película. Todo eso está, lo tenemos en Filmoteca y está preservado y visible. Yo nunca he visto esa película. Es muy peculiar, está muy italianizada también, porque Font venía también del Centro Sperimentale y entonces era en la onda esta más Zurlini, por ahí. Está bien, ¿no? ¿Ya está bien o no? ¿No tienen ustedes nada que hacer? ¿No tienen casa? ¿No tienen películas que ir a ver? No, tienen algo que hacer, que es ver las películas de la Escuela de Barcelona. Sí. Porque es una ocasión, no diré única. Nuestro intento como Filmoteca es seguir la divulgación y el DVD de la obra de Jacinto es prueba de ello. Yo creo, déjeme decirlo, que es un trabajo fruto de mucho tiempo y de muchas colaboraciones y de mucha restauración del material y de la producción de nuevo material, que ahí Daría ha tenido un papel fundamental en grabar entrevistas con personajes que hemos tenido tiempo de entrevistar antes de que desaparecieran. Sí, en este caso este pack de DVDs tiene un complemento que me parece que te interesa, unos anexos importantes con entrevistas a personas. Muchísimas, ¿no? 465 minutos en total. Pero ¿cuántas de...? Hay entrevistas con Juan Amorós, hay entrevistas con Manuel Esteban, hay entrevistas con el equipo de Ebra Safaris de la etapa extras, africana. 152 minutos de extras.
Pues me Es parece decir, que 2 horas y media sí, de porque extras. Bueno, yo creo que es interesante y que va a aportar algo para entender la mirada de Jacinto sobre el mundo a través de la mirada de personas que trabajaron con él y de amigos suyos, ¿no? O sea que las películas, en el fondo, quizás son más fáciles de ver, o no sé si tanto estas películas, pero bueno. Hasta ahora no lo eran. Esto es como un complemento, me parece que está bien. Estoy contenta con ello, en todo caso. Muy bien, pues si no hay nada más, muchas No se pierdan gracias. ustedes el ciclo. Bueno, sé que estábamos juntos en la universidad, siempre. Sí, sí, sí. Pero no sé si ahora de la relación. Claro, claro, claro. Con la biblioteca y Ocasa también. Me imagino que también que estará a la venta. Es esta aquí en la...